Hola nuevamente, bienvenidos a este video en donde vamos a solucionar este ejercicio que tenemos aquí a continuación sobre circuitos eléctricos de resistencias en corriente directa. Y pues bueno, aquí tenemos ahora un circuito que, bueno, ya saben, primero lo que hay que hacer es identificar qué tipo de circuito tenemos. En este caso tenemos un circuito paralelo, ¿no? Un circuito paralelo, recuerden que podemos tener circuitos series, circuitos paralelos, o bien la combinación de ambos, de serie y paralelo, que lo vamos a llamar circuito mixto, ¿no? Entonces, en este caso, esto es un circuito paralelo. Recuerden que sé que es paralelo porque la forma en que está conectado, la forma en que está configurado, pues es precisamente de manera paralela, ¿no? Tienen la misma dirección visible cada uno, por eso se le llama paralelo. Y porque, pues bueno, acuérdense, normalmente un circuito paralelo es muy fácil visualizarlo como si pareciera una pequeña escalera, ¿no? Las terminales congruentes de cada uno están de manera igual conectadas aquí arriba y aquí abajo, ¿no? Entonces, esto es un circuito puramente paralelo, ¿no? Muy bien. Listo, ya que sabemos que es un circuito puramente paralelo, pues bueno, la teoría dice que la resistencia equivalente, que es lo primero que nos piden calcular, es para un circuito en paralelo de resistencias, la resistencia equivalente o total, va a ser pues una fórmula muy específica, ¿no? Que es el inverso de la suma del inverso de cada una de las resistencias, ¿no? Ojo, recuerden que esta fórmula es extensible. Si fueran 4, 5, 6, 7, 8, X número de resistencias, pues simplemente extenderíamos el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que nada más son 3 resistencias, pues bueno, esta sería nuestra fórmula, ¿no? El inverso de la suma de los inversos de cada uno de nuestras resistencias, ¿no? Entonces es una fórmula muy particular. Y pues bueno, vamos a hacer nuestro cálculo entonces, vamos a sustituir nuestros valores. Sería 1 entre el valor de la primera resistencia, 68 ohms, más 1 entre el valor de mi resistencia, que son 150 ohms, y más 1 entre el valor de mi última resistencia, que son 82 ohms. Y bueno, aquí pues desde luego vamos a utilizar nuestra calculadora científica para hacer de manera mucho más rápida y más ágil este cálculo. En la mayoría de las calculadoras científicas actualmente, pues bueno, podemos meter esta expresión, podemos introducir esta expresión en nuestra calculadora, tal y como la estamos planteando aquí, ¿no? De manera muy práctica, ¿no? Ya nuestra calculadora trae para poner y representar perfectamente estas divisiones, ¿no? Estas fracciones, ¿no? Y bueno, entonces lo introducimos tal y como se muestra aquí en nuestra calculadora. Y bueno, esto nos da, con una aproximación de 2 decimales, 29.79 ohms. 29.79 ohms. Esa es nuestra resistencia equivalente de este circuito paralelo. Muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Ahora, el problema también nos pide el valor de la corriente y la potencia eléctrica, obviamente, en cada una de las resistencias de este circuito. Pues bueno, para ello, pues ya saben, nos remitimos a la ley de Ohm. Bueno, en el caso de la corriente en una resistencia, pues la vamos a calcular pues simplemente dividiendo el voltaje que hay en dicha resistencia entre el valor de dicha resistencia, ¿no? Y para el caso de la potencia, pues ya sabemos, pues simplemente es el voltaje que hay en mi resistencia por la corriente que circula por dicha resistencia, ¿no? Muy bien. Bueno, ojo, hay algo que hay que recordar, ¿no? De nuestra teoría. Entonces, nuestra teoría dice que en un circuito en paralelo, el voltaje, el valor de tensión que hay en cada uno de nuestros elementos es el mismo en todos. Es decir, 120 volts son los mismos 7 volts que van a ver en R1, en R2 y en R3. Es el mismo voltaje para todos los elementos, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que, pues bueno, para calcular la corriente de cada una de mis resistencias,
el voltaje pues va a ser el mismo en cada resistencia. Entonces, la corriente en la resistencia 1, pues simplemente se va a calcular con el voltaje que hay en esa resistencia, que es 120, entre lo que vale la resistencia, 68 ohms. Y es el mismo planteamiento para las demás. La corriente que va a circular por R2 va a ser 120 volts entre 150. Y para R3 lo mismo, ¿no? 120 volts entre 82. Muy bien. Y listo, ¿no? Entonces te das cuenta, pues, el mismo voltaje para todos entre lo que vale cada una de las resistencias. Entonces, en el primer caso vamos a calcular, nos da 1.700, vamos a hacerlo con 3 decimales, 1.764 amperes. En el caso 2, 0.8 amperes. Aquí nos dio más cerrado el resultado, 0.8 amperes. Y aquí nos da 1.463 amperes. Muy bien. Y listo. Ahí está nuestras intensidades de corriente en cada uno de los elementos. Ojo, aquí para comprobar y verificar que están correctamente y congruentemente nuestros cálculos, pues bueno, vamos a hacer rápidamente algo, ¿no? De este circuito podemos calcular con nuestra resistencia equivalente, podemos calcular la corriente total que está circulando que sale de nuestra fuente, ¿no? Hay que recordar que en un circuito paralelo pasa lo siguiente, ¿no? Cada una de estas corrientes son las que tenemos y circulan por cada una de nuestras resistencias, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Entonces, esta corriente de 1.76 es la que circula por esta resistencia, por R1. Esta corriente de 0.8 es la que circula aquí por R2. Esta corriente de 1.46 es la que circula aquí por R3. Y bueno, pues estas tres corrientes, pues todas estas tres corrientes salen de nuestra fuente que alimenta todo este circuito, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Que nuestra corriente total que sale de nuestra fuente de alimentación, pues es la suma de estas tres corrientes, ¿no? Suponen que una forma de analizar la corriente eléctrica, pues precisamente es como si fuera agua, ¿no? Si en vez de conductores tuviéramos tuberías, pues lo que está pasando es esto, ¿no? La corriente total que sale de nuestra fuente, que la vamos a llamar IT, pues sale de nuestra fuente y se va repartiendo en cada una de las demás resistencias, ¿no? Llega a nuestra corriente total y sale un pedazo de cada una de toda esta corriente y se reparte en cada una de las resistencias. Y suena lógico, ¿no? Se ve lógico. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces vamos a calcular la corriente total que circularía en este circuito, que sería el voltaje total, que serían 120 volts, entre mi resistencia total que calculé, 29.79 ohms. Y eso me da una corriente de 4.028 amperes. ¿No? Bueno, con una aproximación de 3 decimales, 4.028 amperes. ¿No? Y bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, si tú sumas estas tres corrientes, pues te tiene que dar un número igual o muy cercano, muy cercano a este valor, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Si yo sumo estos tres valores, me da 4.027. Y efectivamente es muy cercano a 4.028 amperes, ¿no? Lo que es congruente, ¿no? ¿Vale? De hecho, de esta manera puedo verificar que están correctamente hechos mis cálculos de la corriente en cada uno de los elementos, ¿no?
y listo. Y bueno, ya por último, pues vamos a calcular la potencia en cada una de mis resistencias, ¿no? Entonces, la potencia en la resistencia 1, pues simplemente, como dice nuestra ley, va a ser el voltaje que hay en dicha resistencia, que bueno, que ya sabemos como es un circuito en paralelo, es el mismo voltaje que hay en todas, 120 volts por la corriente, ¿no? que circula en dicha resistencia, ¿no? Que ya la acabo de calcular, que es 1.764 volts. ¿Vale? Y el mismo planteamiento para las demás resistencias, ¿no? 120 voltios por 0.8 amperes, que es el que hay en la corriente que hay en la segunda resistencia. La potencia en la resistencia 3, 120 volts por 1.463 amperes. Muy bien. Y listo. Y nada más calculo, hago esas operaciones. Y me da 211.68 watts. El siguiente me da 96 watts. Y la tercera me da 175.56 watts. Muy bien. Y bueno, aquí de igual manera puedo corroborar la congruencia y el cálculo correcto de estas potencias, ¿no? Si yo calculo mi potencia total de la siguiente manera, multiplicando mi voltaje de mi circuito, que es 120, por la corriente total que calculé hace rato para verificar también esto, que me salió en 4.028, obtengo que me da una potencia de 483.36 watts. ¿Vale? Que efectivamente, ¿no? Si yo sumo estas tres potencias que calculé de manera independiente, obtengo una potencia de 483.24. Que efectivamente coincide con la potencia total que acabo de calcular aquí, ¿no? Con el dato de mi voltaje y de la corriente total que calculé directamente con la resistencia equivalente. Entonces verifico que están congruentes y correctamente hechos mis cálculos, ¿no? Y listo, ¿no? Bueno, pues así quedaría resuelto este circuito de resistencias conectadas en paralelo de este circuito eléctrico de corriente directa.